En Bajo Pueyrredón está Adrián Álvarez para contarnos, bueno, cómo se vive esta situación con los vecinos de la zona. Adrián. Bueno, estamos aquí en Bajo Pueyrredón con una fila muy larga de vecinos. Hay vecinos que están desde hace una hora, aguardando el momento para que le realicen la prueba, el testeo. Es uno de los 16 lugares, de los diferentes lugares que tiene Córdoba, con casos de contagio y la investigación de contactos estrechos o gente que puede haber tenido relación con alguno de los infectados. Y es el dato, ¿no? Porque en el hospital italiano, recién escuchaba, tenemos 422 casos en Córdoba. 104 son del hospital italiano, pero con el brote del hospital italiano, los sectores estuvieron más focalizados. Acordate que eran 4 cuadrantes en el sector noreste de la ciudad y después algunas ciudades del Gran Córdoba, pero con casos individualizados. En este caso son 16 sectores solo en la ciudad de Córdoba y también hay casos en el interior provincial, en el Gran Córdoba. Entonces es mucho más difícil el control y es mucho más difícil detectar a los posibles contagiados sin que esto se expanda, sin que se disemine fuera de control, descontroladamente. Por lo tanto, esta fue la medida que han tomado desde el COE para evitar eso, evitar que esto se multiplicara porque estaba creciendo mucho la tasa de contagio en los últimos días. Muchos casos en pocos días, pero además en muchos lugares diferentes. Hoy hablábamos con Juan Ledesma, el coordinador del COE, quien daba los motivos, la explicación. Se lo pedíamos del modo más sencillo, para que todos podamos comprender por qué después de abrir, después de pasar a fase 4, tenemos que dar un paso atrás. Y también le preguntamos por algo que generó mucha polémica, que fue la ausencia de funcionarios políticos, de los mandatarios políticos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, al lado del ministro Cardoso, para dar a comunicar la mala nueva. Con lo ocurrido el fin de semana, con 55 casos vinculados fundamentalmente al Mercado Norte y al Hospital Italiano, y la diseminación que ellos tienen en el territorio, estos casos en el territorio de la ciudad, que ha generado que tengamos que seguir los estudios en 16 puntos de la misma. Hemos determinado disminuir la circulación de personas, puesto que el virus se transmite por el contacto directo en persona o a través de un objeto, pero fundamentalmente el contacto interpersonal. Entonces, una medida para poder contener en esta etapa la curva en ascenso es generar actividades de restricción, y hemos empezado a generar en donde tenemos estos focos, siempre lo hemos hecho, el estudio epidemiológico pertinente a través de realización de testeos a los contactos íntimos de los mismos, aquellos nexos que podrían haber ocurrido y zonas estratégicas como comercio, etcétera, para tener una primera definición y a partir de esos datos definir estrategia futura. ¿Y no se podía seguir haciendo esto con las actividades ya flexibilizadas? No, porque estamos viendo que el volumen de ascenso inmediato, la tasa de duplicación de la enfermedad en este fin de semana nos ha determinado tomar medidas estrictas. Que siempre la idea es cuidar la salud de los cordobeses ante todo, es decir, siempre priorizando lo sanitario, y una medida concreta a tal fin es la restricción de esta flexibilización. ¿Cuándo se evalúa si a partir de la próxima semana puede volver a la fase 4 la ciudad de Córdoba? En una semana, que es el tiempo que nos hemos dispuesto para el análisis, vamos a valorar la medida realizada, los resultados obtenidos y poder proyectar hacia adelante la nueva estrategia. Hubo muchas críticas, muchos cuestionamientos a que ayer solo el ministro de Salud estaba dando la noticia y como que faltó respaldo político. ¿Ustedes sienten que debería haber estado una autoridad política al lado de Cardoso? No, esto es una medida fundamentalmente abordada. La autoridad es el doctor Cardoso, es decir, el gobierno provincial delegó la autoridad en el manejo de la pandemia en la figura del señor ministro. Pero digamos que en las buenas estuvieron los políticos y ayer en la mala no. Sí, no es una valoración que yo tengo. Hemos estado acompañados en la toma de decisión.
Bueno, lo hacías notar allí, Adrián, ¿no? En las malas parece que no estaban los representantes que muchos ciudadanos estaban esperando, porque es un momento muy sensible para los cordobeses. Darle la marcha atrás genera bronca, mucha ansiedad, no saber qué va a pasar dentro de unos días. Y no estuvo la palabra del gobernador, que muchas veces hace en un mensaje grabado, y tampoco el intendente Zarzora, ¿no? Exactamente, se extraña la palabra del gobernador, sí. Está la verdad muy ausente en los últimos días. Sabemos que es una persona de riesgo, no puede estar presencialmente, pero por lo menos a través de un mensaje mucha gente espera que lo haga Schiaretti en un momento tan complicado como este. Tampoco estuvo el vicegobernador Calvo y tampoco Zarzora, porque recordemos que esta marcha atrás no es para toda la provincia de Córdoba, sino para la ciudad nada más, y es extraño que entonces que la principal autoridad política de la ciudad de Córdoba no se haga presente en un momento así para comunicar una decisión tan difícil. De todos modos, en el área de salud, en el área del COE, están muy conformes con la actitud del gobierno de la provincia, sobre todo por el respaldo económico que están recibiendo. La verdad que están realizando testeos y test no faltan en estos momentos en la provincia. De hecho, ayer se hicieron 1.600 testeos y fue una cifra récord, y seguramente por lo que estamos observando aquí en Bajo Pueyrredón, y se repite en otros 15 puntos diferentes de la ciudad, la jornada de hoy probablemente marque un nuevo récord en torno a los testeos. Acá los vecinos aguardando desde hace bastante, ¿no? Ya. Por lo menos 1 hora y media. ¿Sos de un sector cercano, de muchas cuadras? Soy de acá a 2 cuadras. ¿Y cómo están viviendo esta situación? Y complicada, pero por lo menos se ve que la gente se presta para venir a hacerse revisar. ¿Tienen miedo, preocupados? ¿Preocupado? Miedo no, preocupado. ¿Conocen personas que estuvieron en relación con los contagiados? No sabemos de ninguna. Por lo menos todavía. Muchas gracias. Bueno, vemos que la fila es larga, ¿eh? Sigue aproximadamente unos 100 metros y también hay gente también del otro lado, una fila de aproximadamente 150 metros. ¿Cómo están viviéndolo los vecinos? Con mucha angustia, muy preocupante todo esto, lo que está pasando. Y en este caso particular aquí en Bajo Pueyrredón, Imagínate cómo estamos. Pero bueno, a la vez un alivio esto que nos hagan este testeo para saber y nos sacamos toda la duda. cuando te enteraste que había casos en la zona, ¿qué te vino a la cabeza? Angustia, mucha angustia. ¿Tenés chicos? Sí, tengo 2 hijos, una nena de 24 y un varón de 20 años. ¿Cómo le están viviendo? Y nosotros estamos encerrados, nomás ni salimos. Mal, preocupante, no podemos salir a trabajar ni nada. Nada. Bueno, muchísimas gracias. La situación que se vive aquí en Bajo Pueyrredón. Para cerrar, Silvia, un dato que tiene que ver con los comercios. Vos sabés que muchos comercios, por el recorrido que hicimos durante el transcurso de esta mañana, que hoy deberían estar cerrados, que deberían haber vuelto a fase 3 y no abrir sus puertas, hoy estaban abiertos. Rubros que en realidad no estaban autorizados y que hoy sí lo hicieron. Seguramente habrá controles en la jornada de hoy para que no se repita esto, pero claro, muchos comerciantes también con la bronca de haber reabierto sus puertas y apenas pocos días después tenés que volver a cerrar. Y mucho tránsito, la verdad que a diferencia de algunos días donde yo decía, bueno, hay tránsito pero no es tanto, se vio un tránsito hoy similar al de la semana pasada cuando las actividades ya estaban flexibilizadas. Y ahora sí, para cerrar, el último dato tiene que ver con los 20 casos de ayer que mencionaban en la apertura del noticiero. De los 20 casos, 3 son del hospital italiano, uno todavía no está identificado y 16 corresponden al brote del Mercado Norte. Muchísimas gracias, Adrián, muy completo el informe.